de qué se trata, de qué manera se puede prevenir, qué medidas hay que tomar, cuándo hay que hacer la consulta al médico. Se lo vamos a preguntar al doctor Oscar Atienza, que es magíster en salud pública, que conoce todas estas cosas, por supuesto, quien ya está con nosotros. Lo saludamos. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en Radio María Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la comunicación. Un gusto siempre charlar con ustedes. Gracias a usted por su tiempo, su disponibilidad, Doc. Bueno, cuéntenos, por favor, primero, ¿qué es el síndrome urémico hemolítico? Es una enfermedad que es causada por una bacteria que se llama Escherichia coli. Mm. Es una bacteria que normalmente está en la materia fecal de las personas e incluso de muchos animales. Y por contaminación, es decir, en realidad tendríamos que decir por una mala higiene en nuestras manos, esa bacteria Escherichia coli se traslada a los alimentos en, digamos, todo el proceso desde que se cosecha, ya sean verduras o se manipula la carne hasta que se pone en nuestra mesa. De modo que tenemos que tener en claro siempre, absolutamente siempre, que tanto verduras como carnes son manipulados por personas en estos distintos tipos de procesos y ya vienen contaminadas con ese Escherichia coli. Si nosotros no utilizamos un buen sistema de higiene, vamos a terminar llevando esa Escherichia coli en cantidad suficiente como para que en los niños, sobre todo, se produzcan este tipo de enfermedades. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta principalmente por un dolor abdominal intenso, por diarrea, por decaimiento, incluso por una coloración oscura en la materia fecal que generalmente es sangre. Esa es la manifestación. Se produce una deshidratación muy fuerte en los chicos y eso termina produciendo una septicemia que, en el caso, por ejemplo, de estos 3 chicos, los conduce a la muerte. Tiene una Claro. letalidad bastante alta, incluso produce lo que es una insuficiencia renal, que es un cuadro gravísimo que termina con la vida de las personas. Claro. Es totalmente prevenible. Digo, si tuviéramos que pensar si se puede prevenir, es totalmente prevenible. Hay que lavarse las manos, lavar bien las verduras y cocinar bien las carnes, sobre todo las carnes molidas, ¿sí? La carne molida, ¿qué particularidad tiene esta carne? Que uno cuando la manipula, toda esa suciedad que tenemos en las manos la traslada a toda la parte de la carne molida. De modo que después cuando armamos algún tipo de hamburguesa o albóndigas, por ejemplo, la parte de adentro de la carne molida contiene una alta cantidad de bacterias y si no se cocina bien, esas bacterias las vamos a terminar consumiendo, lo que termina produciendo los cuadros. Y a Ujú. la carne cocinarla bien, digo, con eso es suficiente. Y a las verduras yo les recomiendo dejarlas en remojo un poquito con algunas gotitas de vinagre. Vinagre puede ser de alcohol, no hay ningún tipo de inconveniente. Dejarla ahí en remojo, el vinagre de alcohol la va a terminar matando. Doctor, ya mi compañera Cecilia también tiene varias preguntas, pero antes de pasarle la posta a ella, quería preguntarles por qué ataca fundamentalmente a niños este síndrome urémico hemolítico. En realidad ataca a cualquier persona Ujú. de la familia. Lo que pasa es que nosotros los adultos ya, digamos, estamos mucho más preparados para combatir esta bacteria. Digamos, ya hemos convivido con esta bacteria, la tenemos dentro de nuestro cuerpo, forma parte de la flora normal de bacterias que tiene el ser humano. Y ya como hemos atravesado durante mucho tiempo con esta bacteria, tenemos algunos mecanismos, algunos anticuerpos y estamos mucho más preparados para poder combatirla. No así los niños. En los niños hay un riesgo mayor porque no tienen la suficiente cantidad de anticuerpos como para poder combatirlo. Además, se deshidratan mucho más rápidamente y su sistema también, digamos, todo lo que es el sistema renal no es lo suficientemente fuerte como para poder resistir a una bacteria de este tipo. Así que por eso es que afecta principalmente a los niños, ¿no? Así que hay que tener algunos cuidados particulares allí. Si vemos que los niños están con un color
pálido en su cara, que están decaídos y tienen diarrea, inmediatamente hay que consultar con el pediatra. Bien. Bien. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Hola, Cecilia ¿qué lo tal? ¿Cómo estás, saluda. Cecilia? Bueno, estaba viendo allí imágenes de alguien que lavaba las verduras con una esponja con detergente, cual si lavara los platos. Claro. Eso, bueno, a mí me da la sensación que si queda detergente también es bastante malo, ¿no? Para el consumo humano. Sí, no hay que echarle detergente. Digo, no hay que exagerar con el tema de la limpieza tampoco. Simplemente con lavar bien con agua corriente las verduras es suficiente, ¿sí? Las bacterias se limpian. Las podemos dejar en remojo con unas gotitas de vinagre. No les digo lavandina porque ahí también la gente abusa mucho de la lavandina y la lavandina, el cloro es tóxico en cantidades excesivas. Pero sí unas gotitas de vinagre. De hecho, el vinagre se lo utiliza, por ejemplo, en las ensaladas crudas, porque el efecto que tiene no es solamente el del sabor, sino es un efecto antibacteriano, antiviral. Claro. Digo, por eso es que desde las antigüedades se condimentaba la comida con vinagre, porque tiene ese efecto. Elimina las bacterias, elimina los virus. Así que yo le diría, con dejarla en remojo unos 20 minutos, con algunas gotitas, tampoco mucho, unas gotitas de vinagre, es suficiente como para poder limpiar las verduras. Y en el caso de las carnes, hay que cocinarlas bien. La carne cruda tiene que tener una procedencia, porque en realidad en el interior de la carne cruda no vienen las bacterias siempre están por afuera, por la superficie. Por eso es que cuando se dice hay que sellar la carne, se refieren a eso, ¿no? A cocinarla muy bien por el lado de afuera, pero yo recomiendo cocinarla por el lado de adentro también. Y cuando uno pica la carne, la corta, por ejemplo, en las tablas, los cuchillos que utiliza, cuando uno manipula esa carne, tiene que limpiar muy bien la tabla, porque es común que se corte la carne en la tabla y después de eso se haga la ensalada, por ejemplo. Claro. Se traiga la verdura y se la pique en esa tabla. No, esa tabla después de que ha tenido carne cruda encima, hay que echarla agua hirviendo, Claro. hay que lavarla bien con detergente, utilizar cualquier mecanismo que nos garantice que le estamos limpiando bien. Pero para nada recomendamos esto del detergente en las verduras. No sería algo correcto. Bien, Claro. perfecto. Doctor, a propósito del tema de la manipulación de la carne y de lo que implica este síndrome allí, la bacteria, a ver, no viene naturalmente con la carne de vaca o con la carne de cerdo, sino que la tiene por arriba o recibe la contaminación con la manipulación. ¿Es así? Es así. Bien. La contaminación se produce por la manipulación, sobre todo de gente que no se higieniza bien, ¿no? Claro. Si todos fuésemos al baño y después de salir del baño nos lavamos las manos bien con jabón, estos casos no existirían. Claro. Es cierto que en la faena de la vaca o del animal puede existir contaminación también del mismo animal. Eso es viable y puede ocurrir, pero siempre por mala higiene. Es Claro. decir, siempre por las manos del hombre que trasladan a la superficie de la carne la Escherichia coli. Por eso, doctor, por lo que está diciendo y lo que afirmábamos, es la diferencia con la carne molida, porque uno cuando prepara hamburguesa toca la parte de afuera, digamos, la parte de la carne que puede haber sido contaminada y al mezclarla Claro. puede introducir esta contaminación en el centro de la hamburguesa o de la albóndiga, ¿verdad? Claro, si yo hiciera una comparación y tomo un corte de carne entero eh, y lo cocino por fuera y lo dejo crudo, como veía imágenes recién Sí, allí sí. en la tele, lo dejo crudo por dentro, bueno, la parte de afuera está totalmente decontaminada porque está bien cocinada y uno podría decir, bueno, adentro en la carne no hay Escherichia coli. Pueden haber otras bacterias, Claro, por ejemplo, Bruselas, pueden estar claro. dentro de la carne. Pero por lo menos la Escherichia coli ahí la elimino. El problema con la carne molida es que cuando yo la manipulo y la amaso para Claro. formar, ya sea albóndigas o una hamburguesa, estoy trasladando, tal como lo decía, las bacterias adentro de lo que esté cocinando. Entonces, a partir de allí, estoy en problemas si no logro cocinar bien por dentro esa hamburguesa o esa albóndiga. Por lo que yo les digo a los niños chiquititos,
no hay que darle hamburguesas si no conocemos excelentemente bien la procedencia, o no hay que darle carne molida si no conozco muy bien que esté cocinado como corresponde. Tanto es así, doctor, tengo una sobrinita, lo comentaba también allí junto con Cecilia, que tiene 3 años y su pediatra le ordenó a sus padres que no le dieran ni hamburguesa ni nada, ni ninguna preparación con carne molida hasta los 5 años. Así de tajante fue. ¿Usted Correcto. puede compartir este tipo de prevención? Totalmente, Bien. totalmente. A los niños no hay que darles carnes molidas porque desconocemos la procedencia. Entonces, para nada. Además, la Escherichia coli está tan presente en nuestras vidas que hay niveles, cantidad de Escherichia coli que son aceptadas por nuestros cuerpos y otros niveles no. Pero en el caso de los niños es distinto, totalmente distinto, por lo que es acertado, ¿no? No darle carne molida ni darle ningún tipo de elemento que tenga procesado o manipulado esa carne molida. Totalmente contraindicado en los niños. Doctor, qué importante todo esto que estamos señalando y la gente se va sumando también con preguntas, consultas. Rosita de Mendoza nos dice, ¿qué pasa con la pérdida de cadena de frío en leche, quesos, yogur? ¿También podría producirse esto de la bacteria en el caso de la pérdida de cadena de frío? Quizás no solamente Escherichia coli, sino que allí tengamos la aparición de otras bacterias más que pueden ser también nocivas para la salud. Yo les comento algo para que todos los que nos escuchan tengan un poco de idea. Una persona como yo que pesa 80 kilos, tiene dentro de esos 80 kilos aproximadamente 2,5 kilos de bacterias y virus que conviven con nosotros, para que tengamos idea. Es decir, el cuerpo humano no está libre de bacterias. De hecho, muchas de las bacterias, si las retiramos de nuestro cuerpo, no es compatible con la vida, nos moriríamos 2 o 3 días después. Por ejemplo, todo lo que es el tubo digestivo está lleno con miles de millones de bacterias, pero están en un equilibrio. Cuando ese equilibrio lo alteramos, le agregamos más bacterias de un determinado tipo, es cuando se produce las diarreas, los vómitos, ¿sí? Que son muy, muy frecuentes. Entonces, quizás por la pérdida de cadena de frío aparezcan otro tipo de bacterias que son tan malas o peores que la Escherichia coli. Puede haber salmonela, por ejemplo, pseudomonas. La salmonela es muy presente en lo que es el pollo. El pollo también hay que cocinarlo muy, muy bien porque viene con muchísima carga de bacterias. Entonces, cuando nosotros consumimos más de una bacteria, en el cuerpo nuestro se produce o se desestabiliza la cantidad que tenemos más o menos de cada una de ellas y a partir de allí aparecen distintos tipos de enfermedades. Pero aproximadamente 2 kilos, 2,5 kilos de nuestro peso están formados por bacterias. Por aquí nos cuenta una oyente, dice, qué interesante el tema. Hay una nena de 2 años que está peleando por su vida. Desde el 6 de enero ya le han sacado el intestino grueso, también con varias complicaciones. Pido oración por ella, se llama Josefina Simó. Bueno, hay muchos casos, ¿no, doctor? En estos tiempos, ¿se da más en el verano? Se da mucho más en el verano. ¿Por qué? Siempre decimos en el verano aparecen las bacterias, en el invierno los virus. Es un poco el mecanismo. Sí. ¿Por qué las bacterias más en el verano? Porque se adaptan mucho más al calor. Entonces era correcto recién cuando decía que algunos alimentos que pierden las cadenas de frío tienden a infectarse mucho más con bacterias. Así es que sí, efectivamente, en estas épocas es de esperarse que tengamos mucho más bacterias relacionadas con diarreas, con vómitos, que la aparición de virus, por ejemplo. Así es que la higiene, por sobre todo, es lo que tiene que prevalecer en el verano, ¿no? Y saber bien, conocer bien la procedencia de todos los alimentos que estamos comprando. Bien. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos entonces en el caso que se detectara algún síntoma? Bueno, va a variar, varía mucho, dependiendo de cada una de las personas, no a todas las afecta exactamente igual. Lo más probable es que un antibiótico, las bacterias se tratan con antibióticos y generalmente si hay pérdida de líquidos, lo que es la reposición de líquidos
En cuadros un poquito más complejos, quizás requieren internación con alguna vía para suministrarle sueros y distintos tipos de elementos para poder recomponer incluso no solo la flora bacteriana normal de las personas, sino los líquidos y todos los electrolitos que se producen en estas diarreas o en estos vómitos. Así que va a variar un poquito de acuerdo a la gravedad del caso. En muchos casos quizás vayan al médico, el médico le indique antibióticos y consumo de líquido, y en otros casos quizás requiera la internación, incluso internaciones prolongadas, como escuchábamos recién con el caso de esta nena, ¿no? Sí. Doctor, ¿deja consecuencias para la salud, para el futuro, si un niño contrae esta enfermedad? Sí, puede dejar secuelas a largo plazo, sobre todo relacionadas con el aparato urinario, con los riñones, es decir, puede dejar allí algún grado de insuficiencia renal, incluso hasta de por vida. Así que sí hay secuelas, no en todos los casos, pero en algunos casos sí pueden quedar secuelas, sobre todo a nivel renal, ¿no? Digamos, recién hablaba ahí que había un problema en el aparato digestivo, una chica que le habían tenido que cortar una parte del tubo digestivo. Esas también son secuelas que pueden quedar de por vida, ¿no? Claro, claro. Bien, bueno, Ceci, no sé si vos tenés alguna otra consulta. Yo, por lo pronto, subrayar estas cosas que me parecen importantes, doctor. La prevención, más que nada, me parece central este dato de que los niños no tienen que comer carne molida hasta cierta edad. A mi sobrina le han dicho hasta los 5 años. No sé si su consejo puntualmente es así también hasta esa edad o más adelante, o qué otra medida tomar. Sí, miren, lo que hay que tener en cuenta es que los niños nacen y cuando nacen se contaminan y se contagian de todos los virus y bacterias que hay en nuestra vida, ¿no? Ujú. Entonces, ellos necesitan un tiempo para ir adaptándose a cada una de estas enfermedades, ir combatiéndolas. Lo hace naturalmente su cuerpo, empieza a generar todo tipo de anticuerpos para bacterias y virus, son muchos a los que se enfrenta, y siempre es bueno esperar o no colaborar con eso, llevándole alimentos que no estén en condiciones, ¿no? La carne molida es uno de ellos. Yo les diría terminantemente a los papás, hasta los 5 años, es correcto lo que dice el pediatra, no darle para que consuma carne molida, pero de ningún tipo ni en ningún modo, ¿no? Ni en hamburguesa, ni en albóndiga, ni en ningún otro tipo de preparado. Así que en eso adhiero, es correcto. Perfecto. La utilización del bicarbonato, nos consultan aquí, en el lavado de verduras, doctor, ¿ayuda en este caso de la bacteria? Sí puede ayudar porque cambia el pH del agua y ayuda a que las bacterias mueran, ¿no? Yo le diría que lo más efectivo de todo es el vinagre, porque el bicarbonato incluso, si hay mayores que van a consumir esas verduras, si hay alguna persona que es hipertensa, puede llegar a tener ahí algún problema en la presión. Así es que sería indicado para algún tipo de situaciones. Por lo que yo recomiendo, incluso con el agua corriente viene con una dosis de cloro, y esa dosis de cloro a veces es suficiente como para poder matar todas las bacterias. Es decir, si dejamos en agua, este agua potable que tenemos, porque el agua corriente no es potable, pero el agua potable que tenemos, que ya viene con cloro, si uno deja allí unos 30 minutos las verduras sumergidas, también tiene el mismo efecto y termina limpiando las verduras. Yo siempre le echo un poquito de vinagre y eso ayuda a decontaminar mucho más. Excelente. Doctor Oscar Atienza, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido. Creo que hemos aprendido un montón. Les va a servir, por supuesto, esto a las familias con niños pequeños sobre todo. Gracias, doctor. Un gusto, como siempre. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la convocatoria, siempre es un placer, y no olvidarnos, ¿no? Siempre el lavado de mano. En todo tipo de situación que vamos a manipular cualquier tipo de alimento, lavarnos las manos antes, y sobre todo si hay bebé o niños de menos de 5 años. Muy amable. Hasta siempre.